Como siempre, el placer, el privilegio de contar aquí en cabina con la presencia y con el análisis y la opinión de David Figueroa. David, muy buen día. ¿Qué tal, don Sergio y Soledad? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Positivos días. Hay que ser positivos. Y bueno, hoy vamos Star Wars, sí. Aniversario de Star Wars ayer, eso vale la pena. Vamos a echar un vistazo, Soledad y don Sergio, a lo que está pasando en el proceso en Sonora, pero específicamente con las candidaturas independientes. Es algo interesante, es decir, habría que revisar porque es algo inédito, digamos, que está pasando en Sonora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar este tema. Más sociedad y menos gobierno es el camino de un país con mayores oportunidades de desarrollo, donde el ciudadano es protagonista de transformaciones en su comunidad. Y las candidaturas independientes representan hoy un camino para llegar a ese punto, aunque estamos dando apenas los primeros pasos. Pudiera ser que los números no nos alienten a tomar con seriedad el tema, pero sería un error ignorar lo que está sucediendo con estos ciudadanos. En Sonora, por ejemplo, 6 candidatos independientes lograron su registro para este proceso electoral 2015. 2 a diputados en los distritos 12 de Hermosillo y 1 en el distrito 15 de Ciudad Obregón. 4 para alcaldías, Fronteras, Empalme, San Ignacio Río Muerto y San Miguel de Orcasitas. Si bien es cierto que es incipiente todavía la participación de este tipo de candidaturas, es materia de análisis porque muestra un vencimiento del sistema de partidos acrecentado por el fastidio ciudadano que busca romper esquemas. Es la respuesta al abuso de la partidocracia y romperla se vuelve fundamental para cambiar, como asegura el politólogo Víctor Alarcón Holguín. Por tanto, los candidatos independientes representan esa dispersión ciudadana que busca expresarse a través de un candidato que no esté ligado a ningún partido. El candidato independiente está fuera de la comodidad del sistema, aunque juega con las mismas reglas, pero con una visión diferente, sin el proteccionismo electoral que prevalece en el sistema de partidos. Participa en una competencia formal, mas no equitativa, como sucedió en su momento con el registro de nuevos partidos ante la consolidación del pluripartidismo que hoy tenemos en México con la llegada de la oposición en el poder en el año 2000. Igual cuentan con ciertas ventajas, por ejemplo, no están atados a controles institucionales. Su posibilidad de alianza es más pragmática, sin ataduras ideológicas. Tienen mayor espontaneidad, son más libres y su base social está más cerca de la identidad ciudadana, más cerca de la población. Pero entre las desventajas tienen menos visibilidad al no contar con una estructura territorial. Son blanco de la crítica por no representar ideología alguna y no garantizar perdurabilidad. Es decir, si no encuentran el umbral de la votación, desaparecen tan rápido como aparecieron. Generan desconfianza respecto a sus recursos propios e independencia real, entre otros. Debemos tomar en cuenta que, como en todas las transformaciones de fondo, y esta es una de ellas, habrá resistencia. De ahí que los mismos partidos políticos representados en las cámaras hayan establecido requisitos complicados para el registro de este tipo de candidaturas. Por ejemplo, el número de firmas requeridas para los aspirantes y un esquema de acceso limitado a prerrogativas. La incógnita después sería como el viejo chiste: ¿y si ganamos, qué hacemos? ¿Cómo dará el proceso de institucionalización esos candidatos? ¿O se adaptan a las mismas formas que critican por inercia del sistema establecido o encabezan una reforma institucional progresista? Por lo pronto, el reto es ver si solo logran ser una oposición testimonial o son capaces de lograr ser alternancia en nuestro estado de Sonora. Es un gran tema, porque evidentemente de ahí puede haber una respuesta a futuro de la ciudadanía. A mí me interesa mucho el fenómeno en Nuevo León, David Figueroa. El señor, el presidente de su partido va y dice: no es cierto, el Bronco no existe, nomás damos PAN y PRI. Sí, pero el Bronco va en segundo lugar en las encuestas. Jaime Rodríguez. Sí, no puedes ignorar la presencia del Bronco. No, el Bronco va en segundo lugar después de Ivonne y hasta el final Felipe de Jesús Cantú. Es decir, de pronto nos damos cuenta, claro, es un independiente que viene de otro partido, por supuesto, viene del PRI. Sin embargo, ahí está un fenómeno, ¿no? La gente está yéndose por el independiente, no por un partido. Yo creo que usted tiene razón. A un futuro vamos viendo cómo responde, ¿no? Sí, yo creo que hay que verlo con detenimiento y analizarlo con serenidad, ¿no? Ciertamente los números ahorita no son muy alentadores, digamos, en Sonora, el registro solo de 6 personajes, pero habría que ver, por ejemplo, me encontré un dato muy interesante al sur de Sonora, en San Ignacio Río Muerto específicamente.
el candidato logró, el municipio se gana creo con 2.500 votos y él logró registrar 1.800 firmas, por ejemplo. Entonces dices, bueno, esto está, hay una fuerza interesante ahí, ¿no? Así es que habría que ver, porque es un mecanismo, digamos, de la sociedad civil, se abre ese espacio hacia la sociedad civil, ¿no? Y habría que ver cómo se aprovecha o se desaprovecha en todo caso este mecanismo de candidaturas independientes en Sonora. Yo siempre le exigiría a quien esté, por ejemplo, por ejemplo en Benito Juárez, en el DF, Arne Ausderwilden está pidiendo por independencia, ya fue delegado por el PAN, ahora búsqueda independiente. Pero preguntarles a ellos, como preguntarle a todo el mundo, ¿cómo gobernarías y con quién gobernarías? Son dos preguntas que hay que hacer y que nadie nos contesta jamás, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo y qué? ¿Y con quién? Sí. Que era lo que decíamos un poco, hay libertades, pero también hay desventajas. Y hay incógnitas. ¿Cuál es tu ideología? ¿A dónde vas? ¿No? ¿Sí? Y la otra gran desventaja que hay, si no logran el triunfo, es decir, el umbral de la votación requerida, pues simplemente desaparecen y fue algo efímero, es decir, no hay una continuidad, es decir, es algo pasajero, ¿no? Que son de las desventajas que hay, ¿no? En otros países han tenido éxito las candidaturas independientes. Pero relativo, sí. Pensé en Ross Perot ahorita. Ross Perot en Estados Unidos en su momento. Multimillonario, con todo el dinero del mundo, y no pasó nada, ¿no? Es decir, no logran nada y acabaron en tercer lugar. Sí, pero hay otros países donde sí han logrado arribar al poder, ¿no? El fenómeno más interesante es España, ¿no? Con Podemos. Sí, con Podemos, que se está generando un movimiento bastante... Que es un grupo civil, ¿no? Que viene de la sociedad civil, no de un partido tradicional. Yo no sé si por ahí venga, ¿no? Yo creo que todo esto simplemente refleja o recoge ese cansancio que hay social hacia las estructuras formales de los partidos políticos, o bien la partidocracia, por qué no decirlo tal cual. Y es ese vencimiento, es ese cansancio ciudadano, y se empiezan a buscar alternativas distintas, opciones. Yo le discutí a un compañero, un amigo, candidato a diputado local, yo le decía, bueno, más leyes, ¿en serio? Usted ya fue diputado federal. Sí, no, es que yo creo que ya no es tema uno llega de como candidato y dice, es que voy a legislar. Espérate, más leyes, ya basta de leyes. Lo que necesitamos es que se cumplan. Lo que necesitamos es que se acabe la impunidad. Pero hay así como un vicio que tenemos, ¿no? Es decir, si llegas a ser legislador, siempre estás pensando en que tienes que estar promoviendo más leyes, o etcétera. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Yo creo que en todo caso habría que observar y habría que modificar lo que tengas que modificar para que se observe y se cumpla. Usted fue cónsul de México en Estados Unidos y lo sabe. Ahí las cámaras, tanto locales, California, donde usted fue cónsul en Los Ángeles, como a nivel federal, las cámaras, diputados, senadores, son zonas de control del Ejecutivo, de administración del presupuesto, de vigilancia de las obras públicas. Es decir, tiene una función que en México son empleados de los partidos, nada más. Ese es el gran cambio, ¿no? Ese es el gran cambio. Esa es la gran diferencia, tristemente, ¿no? Que a veces nos convertimos en México, la partidocracia está por encima de la verdadera responsabilidad que deben de tener algunos poderes en nuestro país, como es el poder legislativo, ¿no? Que se obedece simplemente el tema partidista y no propiamente... Sí, así es, el tema de los partidos, sobre todo el financiamiento de los partidos tiene que ser un tema que se tome con seriedad, pero ya, porque, o sea... Si tú a quien le preguntes, claro, yo me imagino que salvo quienes viven de ello, pero estamos en contra de mantener a los partidos políticos. Totalmente. Sí, yo creo que ahí tiene que venir una reforma de fondo, porque mientras se siga manteniendo un esquema de permanencia y de mantenimiento tipo empresarial para una clase política que esté cómodamente simplemente accediendo a esos recursos, de nosotros, pues la verdad es que vamos a estar viendo estos vicios, ¿no? Sí, es que no tiene sentido. Gente nada más, no tiene sentido. Es como tener un hijo rico estudiando en una escuela cara, ¿no? Los mantenemos de gratis, no sirven para nada. Así es, y no avanzan absolutamente. Que yo le pague a Dante Delgado el sueldo, se me hace increíble. Sí, es increíble. Hay otros países donde donde no hay participación de... No, pero para nada. Ahora, el tema de los recursos creo que se justificaba mucho cuando el país era, digamos, incipiente en términos de participación democrática, pero hoy que está más consolidado democráticamente, donde hay mucho más transparencia, yo creo que sí, se tienen que eliminar muchas prerrogativas que hoy en día se tienen en los sistemas de partidos. No puede ser, tiene que ganarse los partidos con su propia militancia y a ver cómo le haces para conseguir recursos. Otra vez las campañas norteamericanas, otra vez. ¿Cómo es? David, gracias, David. Gracias a ustedes.